por favor. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Reglas de signo de Descartes. Es el tema que vamos a tocar el día de hoy y con esto terminaríamos este capítulo. La regla de signos de Descartes vamos a ver cambios entre la posición de un polinomio y a partir de esto, pues nosotros vamos a decir, sea f de x un polinomio con coeficientes, voy a agrandar esto para tener, con coeficientes reales y términos constantes. Diferentes de cero. Entonces, lo que vamos a señalar aquí es que los números positivos o los números reales o los ceros reales positivos, el número de ceros reales positivos en la función es igual al número de variaciones. Disculpe. ¿Sí? No sé si estará compartiendo su pantalla, que yo no logro ver. No sé si los demás se observan. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, y tal vez lo que pueda hacer es salir y volver a entrar, joven. Así. Gracias, ingeniero. Voy a volver a ingresar. Muy bien. Entonces vamos a ver el número de variaciones que tienen los signos en la función. En este caso es importante que nosotros podamos diferenciarlo. O es menor que ese número por entero par, por un entero par. Bueno, en esta situación vamos a encontrar los ceros positivos a la hora de ir viendo variaciones. ¿Cómo serían las variaciones? Pues cuando hay cambio de signo de más a menos o de menos a más. Entonces ahí se va, cuando hay de más a menos hay una variación y cuando hay de menos a más sería otro tipo de variación. Pero se contarían en la función normal como ceros positivos. Ahora, el número de ceros negativos, esto sí lo vamos a tener que tener en cuenta cuando hacemos una sustitución. Por ejemplo, de la función f de x es igual al número de variaciones en f de x, en f de menos x. Entonces, observemos un ejemplo muy particular. Si tuviéramos f de x es igual a 2x a la quinta, menos 7x a la cuarta, más 3x al cuadrado, más 6x menos 5. Entonces, vamos a ver cuántas variaciones hay acá para encontrar los ceros positivos. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, aquí tenemos de más a menos, hay una variación. De menos a más hay otra variación. Más a más no hay variación, pero de más a menos hay una variación. Por lo tanto, son 3 ceros positivos. Para encontrar los ceros negativos, lo que vamos a hacer es la sustitución. En lugar de poner f de x, vamos a poner menos x. Y vamos a hacer la sustitución acá, que va a ser x elevado a la 5, menos 7, menos x elevado a la cuarta, más 6, menos x, menos 5. Bueno, entonces miremos cómo sería la sustitución acá.
X a la menos 5 es menos X a la quinta por 2, 2 menos 2X a la quinta. X a la cuarta elevado a un exponente par, pues siempre nos va a dar positivo. O sea, va a ser X a la cuarta por menos 7X, es menos 7X a la cuarta. Más 6 por menos X nos da menos 6X menos 5. Entonces miremos los números de variaciones en los ceros negativos. Los ceros negativos serían entonces estas variaciones que hay. De acá, vamos a ver, de menos a menos no hay, de menos a menos no hay, y de menos a menos tampoco hay. Entonces, en este caso, lo que tenemos acá es de que no habría un número de variaciones para los negativos. Entonces, vamos a tener vamos a hacer una tablita donde vamos a tener los números de ceros positivos, el número de ceros negativos, también van a haber ceros imaginarios, y los totales. Los totales siempre van a ser, eso lo podemos determinar con el grado del polinomio. Solo voy a escribir mejor esto que no se lee bien. Solo vamos a poner un resumen. Imaginario. Entonces, como el número de ceros siempre va a ser 5. Entonces, miremos la primera situación. En la primera situación nosotros tendríamos 3 ceros positivos. ¿Y cuántos negativos? Teníamos 0. Entonces, ¿cuántos tendrían que ser imaginarios? Pues simple. Lo que nosotros vamos a hacer es, ¿cómo se llama? Sumar los valores para ver de qué manera nos queda este 5. Nosotros vamos a colocar un 2 acá. Así 3 más 0 más 2 nos da el número 5. Entonces, partiendo de esto, nosotros vamos a hacer algunas variaciones. Esas variaciones nosotros las vamos a obtener con la suma o resta del número 2, porque como son dos ceros que tenemos acá, entonces vamos a hacer la suma o resta del número 2. Por ejemplo, si yo resto a este 2, puede ser de que a mí me quede 1 acá. Y puede ser de que en este caso, pues si yo resto 1 acá, ¿cuántos ceros imaginarios tendría? Tendría 4, porque 1 más 0 más 4 me da 5. Entonces aquí estamos haciendo las posibles combinaciones que podrían salir. Miremos, ya restamos con 1. Puede ser de que restemos a este 1 y a este le sumemos 2, 0 más 2. Como no podemos tener unas expresiones negativas, cuando sea 0 siempre vamos a sumar 2. Por ejemplo, en 0 y en 1 la suma va a ser 2. Pero de 2 para arriba, si tendríamos acá 3 y acá 2, entonces se harían los 2 con resta. En 0 y 1 haríamos suma. Entonces vamos a sumar aquí 2. Entonces si tengo aquí 1 y 2, el número que tendría que tener acá tendría que ser 2 para que así la suma nos dé 5. Bueno, ya hicimos con la resta que aquí me quede 2 ahora, y aquí sumamos 2. Entonces, ¿qué pasaría si yo dejo a este número 3 y le sumo a este el número 2? Nos quedaría 2. Entonces, ¿cuánto tendrían que ser los imaginarios? Los imaginarios tendrían que ser 0 para que así nos den los 5. Y aquí están las posibles combinaciones que nos queden de esta expresión. Entonces, con esto nosotros podemos determinar cuántos ceros nos quedan a partir de acá de las posibles soluciones que nosotros tengamos. Entonces, con esto, pues vamos a comenzar a hacer este tipo de situación.
Vamos a ¿cómo se llama? A copiar el enunciado. Vamos a ver. Aquí nos queda recortes. Dice, use la regla de signos de Descartes para determinar el número de posibles soluciones positivas, negativas y complejas no reales de la ecuación. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría esto. Vamos a tomar, por ejemplo, la número 2. Entonces, aquí lo único que nos piden es que encontremos esta tablita que acabamos de mencionar. Entonces, ya en el siguiente capítulo nos van a pedir que con la regla de signos de Descartes nosotros encontremos los ceros de los polinomios. Ahorita solo estamos teniendo un panorama. Bueno, miremos pues. Miremos las variaciones de los positivos, ceros positivos. También vamos a tener ceros negativos y ceros imaginarios. Vamos a ver. Y los totales. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos los positivos al ver las modificaciones que acá tenemos? Aquí tendría 1, aquí no hay otro, entonces solo sería 1. Miremos para los negativos tendríamos que sustituir el menos X para observar, en este caso, cómo quedarían los negativos. Bueno, entonces, menos X elevado al cubo es menos X al cubo, por 5 es menos 5X al cubo. Menos 6 por menos X es más 6X menos 4. Entonces, miremos variaciones ahora para encontrar los negativos. Aquí tengo una variación y acá tengo otra variación. Por lo tanto, harían 2 ceros negativos. ¿Y cuál es el grado del polinomio? Pues el grado del polinomio es 3. Entonces, ¿cuántos serían los imaginarios? 0. Bueno, entonces aquí es donde comenzamos a hacer las variaciones a partir de acá. Aquí solamente podríamos tener 2 variaciones, porque como en el caso de acá, este es menor que 1 y este es, ¿cómo se llama? Es 2. Entonces lo único que podemos hacer es en este caso restar el 2 acá, que nos quedaría 0. Y en el caso del 1, pues lo dejaríamos como 1. Entonces, ¿cuántos imaginarios habrían? 2. Para que así la suma nos quede 3. Entonces, dependiendo de esto, es que nosotros vamos a saber cuántas combinaciones nosotros vamos a tener. Miremos otro. Vamos a hacer otro más. Vamos a recortar. Vamos a ver. Vamos a hacer la número... ¿Cuál hicimos? Vamos a hacer ahorita la número par ahora. Vamos a ver. Vamos a hacer la número 38. Observemos, la expresión es 2x a la cuarta. Aquí sí vamos a tener más combinaciones de ceros. Tendríamos por lo menos 3 combinaciones. Vamos a agrandar un poco más esto. Bueno, vamos a dejar el espacio aquí para encontrar los negativos. Tendríamos los ceros positivos, ceros negativos, ceros complejos, o ceros imaginarios, y el total. Miremos ahorita las combinaciones. Aquí tenemos un cambio, aquí tenemos otro cambio, aquí tendremos otro cambio y aquí tenemos otro cambio. Por lo tanto, ¿cuántos ceros positivos hay? 1, 2, 3, 4. Ahora miremos los positivos, los negativos, perdón, a la hora de sustituir menos x a la cuarta, menos x al cubo, menos x al cuadrado, menos x más 4. Aquí nos quedaría 2x a la cuarta. Aquí cambiaría.
Aquí nos quedaría positivo. Aquí nos quedaría positivo también. Y aquí positivo. ¿Hay alguna variación de signos acá? No. Eso significa que los negativos son ceros. Ahora miremos los imaginarios. ¿Cómo encontramos los imaginarios? Pues como sabemos de que el polinomio es 4, entonces los imaginarios tendrían que ser 0, porque la suma de esto nos tiene que dar el grado de polinomio. Vamos a hacer ahora combinaciones entonces para poder encontrar estos valores acá. Por ejemplo, como son ceros, pues lo único que se podría hacer acá es restar 2 al 4 de acá. Por ejemplo, podría ser 4 menos 2, nos quedaría 2, 0. ¿Y cuántos imaginarios tendrían que quedar en tal caso? Para que nos dieran la suma de 4. 2. 2. Así es. O sea que otra de las combinaciones es que nos quede 2, 0, 2. Restémosle otra vez 2 a este 2. Nos va a quedar 0. 0 imaginarios. ¿Y cuántos? 0 negativos. ¿Y cuántos imaginarios? Cristian. 4. 4. Así es. Sí. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, jóvenes? ¿Se escucha la conversación? Entonces, ahí nosotros tenemos este número 4 que nos está dando ya las posibles combinaciones que nosotros tenemos. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar ya a partir de otro capítulo, ya viendo la regla de signo de descarte, vamos a hacer el 4.4. Y el nombre de este tema se llama ceros complejos y racionales de polinomio. Bueno, entonces, miremos en este caso, nosotros vamos a tener ceros complejos. Estos ceros complejos pues nos van a ayudar a poder tener un panorama de lo que está sucediendo, de lo que nosotros tenemos representados acá. Entonces vamos a avanzar un poquito más en el texto. Quiero ver, en este caso, pues tenemos el capítulo 4.4, que es este. Sin embargo, aquí nosotros tenemos un teorema que me gustaría que nosotros viéramos. Es el teorema sobre ceros de par conjugado de un polinomio. Entonces, vamos a copiar este teorema en nuestras diapositivas. Acá nos dice el teorema. Si un polinomio f de x de grado n mayor que 1 tiene coeficientes reales y si z es igual a más bi con b diferente de 0, complejo, entonces el conjugado va a ser z es igual a menos bi. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? El signo que lo separa, ¿verdad? Entonces también sería un 0. Este va a tener, ¿cómo se llama? Algún tipo de expresión que nos va a servir. Y otro de los teoremas que nos va a servir en este momento, pues es el teorema sobre una expresión de un polinomio de productos cuadráticos. Dice que todo polinomio con coeficientes reales y de grado positivo se tiene que expresar como un producto de polinomios lineales cuadráticos con coeficientes reales, tal que los factores cuadráticos son irreducibles sobre los números reales. Entonces, ahora sí vamos a proceder a resolver algunos ejemplos para que ustedes puedan ver. Vamos a resolver el primero, que sería en la instrucción. Vamos a ver.
¿Alguien tiene micrófono abierto? No sé si alguien quiere hablar. Bueno, y miremos entonces y acá los ceros. La instrucción dice un polinomio f de x con coeficiente real y coeficiente principal 1. Nos están dando el coeficiente principal que es 1. O ceros y grados de dados expresa f de x como un producto de polinomios lineales y cuadráticos con coeficientes reales que sean irreducibles sobre los números reales, sobre R. Bueno, miremos entonces la número 2. Entonces, cuando nos dan un término así, como el que tenemos acá, entonces yo lo que les recomendaría es que utilizáramos la parte de los conjugados, que eso nos va a servir bastante para poder trabajarlo. Entonces, algo que podríamos hacer, pues, es igualar. X es igual a menos 4 más 3i. E igualarlo a 0. Entonces aquí nos quedaría más 4. Aquí nos quedaría 3i. Podríamos, como el i es una raíz cuadrada, recordemos eso. Entonces podemos elevar este al cuadrado y elevar este valor al cuadrado. Entonces, elevando este al cuadrado nos quedaría x al cuadrado más 8x más 16. Y elevando este al cuadrado, pues nos quedaría 9i al cuadrado. ¿Pero a qué es el i al cuadrado? El i al cuadrado es equivalente a menos 1. Entonces, aquí pues nos quedaría menos 9. Y al igualarlo a 0, pues nos quedaría más 9. Al operar esto, pues ya nos queda 25. Entonces la expresión va a ser siempre f de x igual al coeficiente principal por esta expresión que nosotros tenemos acá. Pero como nos están diciendo que el coeficiente principal es 1, entonces no hay necesidad de colocarlo. Y este sería el polinomio con ese grado, con ese 0 dado, que ese es un 0 completo. Muy bien, vamos a ver otro caso. El otro caso nos dice que tenemos ceros en menos 3 y el otro 0 es 1 menos 7i. Entonces, comenzamos igualando 1 menos 7i, x es igual a esto, y igualándolo a 0. Entonces, aquí nos quedaría x más 3 es igual a 0, y en este caso, x más 1 es igual a menos 7i. Elevando a ambos lados al cuadrado, pues nos va a quedar x al cuadrado más 2x más 1, y aquí nos va a quedar 49i al cuadrado. Y bueno, entonces lo único que nos queda es operar porque ya sabemos de que el i al cuadrado es menos 1. Entonces podemos hacer la multiplicación que nos quedaría menos 49. Al igualarlo a 0, pues nos va a quedar más 49 más 1 es 50. Entonces vamos a tener que el coeficiente va a ser f de x va a ser igual a por el primer factor y por el segundo factor. Pero como en el caso de el coeficiente principal es 1, entonces solamente lo vamos a dejar como un producto. Inge, ¿por qué Sí. puso x más 1 si el 1 menos 7i, el 1 es positivo? Oh, tiene razón. Tiene razón. Muchas gracias por esa observación, joven, que aquí No es tenga pena. negativo. O sea que aquí este va a ser negativo. Tiene mucha razón. El otro es positivo, eso ya lo sabemos. Y aquí también este sería negativo. Vamos a ver. Este sería negativo y ahí estaría el paréntesis. Muy bien, entonces esta sería la expresión que nosotros tendríamos en este caso. Vamos a hacer otro más. El otro más que haríamos
Va a ser, van a ser ceros en 0, en 3i y en 4 más i. Y el grado del polinomio nos dice que es de grado 5. Entonces tenemos x igual a 0, el otro que va a ser x es igual a 3i, y el otro que es, este es 4 más i, es 4 más i. Ahora igualemos a 0, este ya está igualado a 0, este no. Entonces lo tenemos que elevar en ambos lados al cuadrado. ¿Qué nos quedaría? 9i al cuadrado. Esto nos da como resultado menos 9, y al sumarlo en ambos lados, pues nos da el factor x al cuadrado más 9. Elevemos ambos lados al cuadrado igual en este lado, pues, algo que vamos a hacer antes de es dejar a la i despejada para que solamente elevemos así. Ahora sí. Nos va a quedar el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aquí pues sí al cuadrado es menos 1. Entonces igualando a 0 pues nos va a quedar 16 más 1. Que el resultado es 17. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Ya sabemos que el coeficiente principal es 1, entonces ya no lo vamos a poner. Entonces solo vamos a poner los factores. Y acá tenemos nosotros nuestros factores. ¿Alguna duda al respecto? Por favor, vayan preguntando. Bueno, si no hay dudas, proseguimos. Vamos a entrar a ver algo que nos va a interesar bastante para encontrar los ceros de polinomios. Y es encontrar los posibles ceros. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a encontrar los posibles ceros? Los posibles ceros los vamos a encontrar con este teorema. Estos son los ceros, el teorema para encontrar los ceros racionales. Vamos a ver, nos dice el teorema, si un polinomio f de x es igual a f de x a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x elevado a la n más 1, hasta llegar a a1, x1 y a sub 0. ¿Tiene coeficientes enteros? Sí, c dividido d es un cero racional de f de x, tal que c y d no tienen coeficientes de factor primo comunes. O sea, en este caso, si el valor que yo tengo al inicio, el coeficiente que yo tengo al inicio y el coeficiente que tengo al final, son diferentes de 0, entonces no nos va a quedar un cero racional, no tiene un factor primo común, entonces el numerador c del 0 es un factor de términos constantes de a sub 0, y el valor del 0 es un factor del coeficiente principal a sub n. Entonces, ¿qué significa esto? Que los posibles ceros racionales, van a ser factores de a sub 0, o sea, del último número que tengamos acá, partido en factores de a sub n, del primer coeficiente que yo tengo acá. Por ejemplo, si yo tengo que una función que es f de x es igual a x al cubo menos 4x menos 2, eso significa que vamos a tomar el último número y el primero, que en este caso, pues el último número es 2, el a sub 0. Y el a sub n, el coeficiente de este sería 1. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es sacar los equivalentes. Por ejemplo, este 2, ¿por qué número se puede dividir? Se puede dividir por, vamos a utilizar otro color.
Ingeniero, ahí no sería -2. No, solo vamos a tomar el número, Ah, ok. la magnitud. ¿Qué factores tiene el 2? Este 2 se puede dividir dentro de más menos 2 y se puede dividir dentro de más menos 1. Ahora en el caso del número de abajo, ¿por qué número se puede dividir? Entre más menos 1. Entonces nosotros vamos a hacer combinaciones a partir de acá. ¿Cuáles son los ceros? Más menos 2 dividido dentro de más menos 1. Eso nos va a quedar más menos 2. Más menos 1 dividido entre más menos 1, eso nos va a quedar más menos 1. O sea que estos serían los posibles ceros que nos quedarían de esta función. Entonces nosotros con la regla signo de descarte, nosotros podemos ver si es positivo o si es negativo y de ahí es donde nosotros partimos para encontrar estos ceros. Pero a nosotros lo que nos van a pedir en el siguiente bosquejo es que demostremos que no tiene una raíz racional. Entonces vamos a copiar. Vamos a ver otro. El número 12, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar acá los coeficientes. Entonces los posibles ceros serían los factores de A sub 0 y los factores de A sub n. ¿Quién es A sub 0? A sub 0 es 5. Y A sub n es 3. Entonces miremos los posibles factores. ¿Qué valores se pueden dividir entre más menos 5? Solo es más menos 5 y el más menos 1 por ser números primos. Y el 3, el más menos 3 y el más menos 1. Entonces nosotros vamos a hacer una combinación de estos. Primero puede ser de que yo divida este 5 por el valor que tuviera por el 1. Por ejemplo, más menos 5 dentro de 1 es más menos 5. Y más menos 1 y dentro de más menos 1 es más menos 1. Ahora ya que hicimos esto, nosotros vamos a hacer la división dentro de 3. Y más menos 5 dentro de 3 es más menos 5 tercios. Y 1 dividido entre 3 es más menos 1 tercio. Estos serían los posibles ceros de esta función. ¿Alguna duda? Por favor, pregunten. ¿Podría repetir ese? Es que sí, yo sí me perdí. Bueno, mire, pues primero hacemos las divisiones dentro de 1. Más menos 5 dentro de 1, más menos 5. Más menos 1 dentro de más menos 1 es más menos 1. Ya hicimos estos dos con este. Ahora estos dos con este. Más menos 5 tercios más menos 3 es más menos 5 tercios. Más menos 1 dentro de más menos 3 es más menos 1 tercio. Y ahí tenemos los posibles ceros. Ok, muchas gracias. Y siempre se agarran los de los extremos. Sí, así es. Bueno, miremos otra. Vamos a ver. Miremos esta. ¿Cuál sería el A sub 0? A sub 0 sería 7 y A sub n sería 2. Entonces miremos los factores. Aquí sería más menos 7 y más menos 1. Como son primos, solo se pueden dividir dentro de ellos mismos y dentro de 1. E igual el 2 es el único número par primo. Entonces, ¿cuáles serían las combinaciones? Serían más menos 7, más menos 1, más menos 7 medios, más menos 1 medio. Esas serían las posibles combinaciones. Bueno,
si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente bloque. En el siguiente bloque, pues ya nos piden el siguiente bloque que no tenga la calculadora a la par, que sería este. Noten lo que nos dicen acá. Hay todos los ceros que se tengan, ¿verdad? En la ecuación. Entonces, pónganle mucha atención porque aquí es donde nosotros utilizamos esta situación. Observemos entonces. Para encontrar todas las soluciones, aquí yo les sugiero que utilicemos la regla de signos de Descartes. Miremos los ceros positivos, los ceros negativos, los ceros imaginarios y los totales. Miremos, pues, ¿cuáles serían los positivos? Aquí no hay cambio, aquí sí, aquí hay uno, y aquí no hay otro cambio. Entonces tenemos un cero positivo. Miremos ahora los negativos, ya sabemos de que este sí cambiaría, este no cambiaría, este sí cambiaría, y este no cambiaría. ¿Qué cambios hay? De menos a más, o sea, solamente hay un cambio. ¿Cuántos complejos tendríamos? Uno. Y aquí ya no puede haber combinaciones porque yo no puedo restar ya más acá, miren, ya no puedo restar más valores acá. Entonces voy a tener un positivo, un negativo y un complejo. Eso es lo que vamos a observar ahorita. Ingeniero, disculpe, Miremos. hay dos cambios en el ¿Dónde? de negativos. En los negativos. Tiene razón, hay dos cambios. Sí, tiene mucha razón. Hay dos cambios. Sí, tenemos de menos a más y de más a menos. Sí, tiene razón. Entonces, aquí sería 0 complejos para que nos dé un total de 3. Bueno. Entonces, lo que sí podemos hacer, y a este no le puedo restar 2, pero a este sí. Si yo resto 2 acá, esto me quedaría 0. Por lo tanto, los imaginarios tendrían que ser 2 para que nos den 3. Entonces, ahora ya que tenemos estos posibles ceros, esta combinación de ceros, ahora vamos a encontrar los posibles ceros. Los posibles ceros los vamos a encontrar con A sub 0 y A sub n. ¿Quién es A sub 0? Es menos 24. Y A sub, perdón, solo vamos a tomar la magnitud, no el signo. Y el A sub n es 1. Entonces miremos las combinaciones de 24, pues en 24 puede ser más menos 24, más menos 12, más menos ¿qué? 6, más menos 4, más menos 3, más menos 2 y más menos 1. Acá solamente quedaría más menos 1. Como todos se dividían dentro de más menos... Ajá. El más menos 8 también había dicho el compañero. Ah, perdón, no lo había escuchado. Sí, tiene razón, el más menos 8 también. Sería otro factor. Vamos a ponerlo un poquito más por acá. Disculpe, no lo escuché, joven. Entonces, vamos a mover de aquí, ¿ve? Ahí estamos. Entonces, tenemos más menos 8, que podría ser otro valor que divida. Entonces, las posibles combinaciones serían más menos 24, porque todos se van a dividir dentro de 1, entonces nos van a quedar los mismos. Más menos 12, más menos 8, más menos 6, más menos 4, más menos 3, más menos 2 y más menos 1. Entonces, todos esos son los números que se pueden dividir dentro de 24. Bueno, pero entonces, ¿cómo puedo hacer para encontrar los ceros? Pues vamos a utilizar la división sintética. Vamos a tomar los coeficientes de acá. Entonces, vamos a ver. Solo permítanme un momentito que voy a poner el reconocimiento de formas. Vamos a ver acá. Los coeficientes que tendríamos sería 1, 1, menos 14 y menos 24. Entonces nosotros vamos a tomar estos posibles ceros para poder ir encontrando el residuo
Pero aquí podemos ir viendo las combinaciones. Por ejemplo, si tuviéramos entre positivos y negativos, vamos a tomar más negativos porque en este caso es lo que tendríamos de más opciones para encontrar. Y vamos a ver entonces cuál podríamos tomar acá para encontrar los ceros. Vamos a ver, intentemos con el -3, por ejemplo. Bajamos el 1, 1 por -3 es -3, 1 menos 3 es -2, -2 por -3 serían 6 positivos. Si alguien habla, por favor, si me dicen que está comentando porque no puedo ver. Entonces, ¿cuánto sería menos Dice 14 más? Ajá. Dice José, ¿por qué en el problema 20 se dice que hay un cero positivo? Positivo. ¿Por qué solo hay un cero positivo? Porque solamente hay una variación en el original. Por ejemplo, aquí de más a más no hay variación. De más a menos hay variación, pero de menos a menos no hay variación. Entonces solamente hay una variación en la original. Bueno, volviendo a lo anterior, ¿cuánto sería menos 14 más 6? Menos 8. Menos 8. ¿Y cuánto es menos 8 por menos 3? Es 24 positivo. Y menos 24 más 24 nos queda 0. Miren, aquí ya encontramos el primer 0. La primera solución es menos 3. O sea, x es igual a menos 3. Entonces, recordemos qué grado de polinomio teníamos acá. Teníamos grado 3. Entonces, ahora bajamos a hacer grado 2. Aquí sería x al cuadrado menos 2x menos 8. Y esto lo podemos resolver por una ecuación, por la fórmula cuadrática. X es igual a menos b, que es menos 2, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado, menos 4a, que es 1, y c, que es menos 8. Todo esto dividido dentro de 2 por a. Entonces vamos a operar. Aquí nos queda 2 positivo. Miremos cómo nos quedaría la operación acá. Y 4. Y acá menos 4 por 1 por menos 8. Sería más 32. Dividido 2 por 1, que sería 2. 2 más menos, la suma de esto nos da 36 dividido dentro de 2. Y esto, pues, la raíz cuadrada de 36 es 6, quedándonos dos posibles soluciones. Uno que va a quedar 2 más 6 dividido entre 2. 2 más 6 son 8 y otro de 2 es 4. Y el otro que sería 2 menos 6. ¿Cuánto es 2 menos 6? 2 menos 6 es menos 4. Dividido entre 2 es menos 2. Entonces, estos serían los ceros que me quedarían. Menos 3, menos 2, 4. Ahora, miremos con la regla de signos de Descartes si cabal coincide. Dice 2 negativos y un positivo. 2 negativos y un positivo. Que efectivamente se coincide con la regla de signos de Descartes. Si hay dudas, por favor, pregunte. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Respecto a la anterior, en la parte de arriba, cuando vemos los cambios, esa Fíjese, Wendell, que le escucho parte un de una columna que poco. muestra, ¿cómo es que la saca? Y no sé si puede volver a repetir que se le escuchó cortado. Sí, ingeniero, disculpe. En esa parte, en esa hoja que está, cuando encontramos Fíjese que no la variación, tenemos no que los ceros positivos, ¿será? no se le logra entender, Wendell, y se le escucha así como robotizado. No sé si alguien podría apoyar a su compañera con la duda que tiene, que me la pregunte.
Que la escriba por allá y nosotros la leeríamos para que... Sí, si me hace el favor, dígale que la escriba para que así me la lea. Ingeniero, ¿Sí? es que fíjese que no me he percatado de cómo saca los ceros negativos. ¿Cómo es que hace el cambio ahí usted? Bueno, mire, pues, para hacer los ceros negativos, mire, pues, en los positivos se hacen con las variaciones, ¿verdad? Ahora, para los ceros negativos, nosotros tenemos que hacer una sustitución. Por ejemplo, en lugar de poner X, vamos a poner menos X. Entonces, nos va a quedar menos X al cubo más menos X al cuadrado menos 14 por menos X. Y aquí, como es 24, no hay X, solo se pone así. Entonces, menos X elevado al cubo es menos X elevado al cubo. Menos X elevado al cuadrado es más X elevado al cuadrado, porque como es exponente par, se suprime el signo negativo. Ahora, menos 14 por menos X es más 14 y menos 24. Entonces, ahora ya de ese cambio que hicimos de hacer la sustitución de menos X, miramos las variaciones que se tengan. Por ejemplo, de menos a más hay una variación y de más a menos hay otra variación. Por lo tanto, son dos ceros negativos. Ok, gracias, ingeniero. Entendido. Ingeniero, la pregunta de Wendell era que si podría repetir cómo saca los ceros positivos, los ceros negativos y los ceros imaginarios. Allá. Bueno, los ceros No. positivos. ¿Sí? Ingeniero, no, Sí. eso no es. Es la parte de la par. O sea, ¿cómo encuentran los ceros positivos, negativos e imaginarios? Sí le entiendo. Pero, por ejemplo, a la par en esta hoja tenemos 1, 0 y 2. Ajá. ¿Qué es lo que resta o suma para poder Y- encontrar esa combinación? Mire, pues, en el caso del 1 yo no le puedo restar 2, pero en el caso del 2 sí le puedo restar 2. Entonces, no es que no le pueda, sino que me quedaría un dato negativo. Entonces, por eso mejor solo lo copié. Pero al 2 sí le puedo restar 2, porque 2 menos 2 me da 0. Entonces, como el exponente, el grado de polinomio es 3, nos tendría que quedar 3 ceros. Entonces, si yo tengo 1 más 0, ¿qué número tendría que ser este para que sumado me dé 3? Tendría que ser 2. Así, 1 más 0 más 2 me da 3. O sea que podría quedar dos opciones, que quede la primera o que quede la segunda. Aquí observamos que la que quedó fue la primera. En otro caso podría ser que quede la segunda, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro más. Hicimos ahorita la 20, vamos a hacer ahora la 22. Vamos a hacer lo que exactamente lo que hicimos la vez pasada. Vamos a encontrar los ceros positivos, ceros negativos, ceros imaginarios y el total. Entonces, primero comenzamos con los positivos. ¿Hay variación de acá a acá? No. Aquí sí hay una variación. De menos a menos no hay variación. Por lo tanto, tenemos un positivo. Para los negativos, vamos a cambiarle el signo. Ya sabemos de que cuando el exponente es impar, entonces se le cambiaría el signo. Y cuando es par, sigue estando con su mismo signo. Entonces, miremos las variaciones en este. Aquí hay una y aquí hay otra. Por lo tanto, tenemos dos imaginarios. Como el total es el grado del polinomio, que es 3, ¿cuántos imaginarios nos quedarían? 0. Ahora hacemos la resta. Aquí no puedo restar 2, pero aquí sí. Por lo tanto, este lo voy a dejar así. Y 2 menos 2 me da 0. Ahora, ¿qué número le tendría que sumar a 1 y a 0 para que me dé 3? Pues sería solamente el 2. Y ahí tenemos las combinaciones. Entonces, a partir de aquí, ahora ya comenzamos con los ceros, los posibles ceros. Miremos el A sub 0 y el A sub n. ¿Quién es A sub 0? Es 2. Y el A sub n es menos 12. Miremos ahora los posibles ceros. Ingeniero, disculpe la interrupción, solo una pregunta.
nosotros vamos a restar el 2 por ser el más grande. Porque, mire, pues, o sea, en 0 y 1 usted no puede restar 2 porque le queda imaginario. A partir de 2 en adelante, ahí sí se puede hacer combinaciones. Ok, pero podríamos, digamos, restar 1. ¿O por qué elegimos el 2 para restarlo? Porque el 2 es el único que se puede restar con 2 de tal manera que no me quede un número negativo. En cambio, si yo resto 1 menos 2, me queda menos 1. Entonces yo necesito que los resultados me queden siempre positivos. ¿Ya? Ok, gracias. Lo que estaban preguntando también, creo yo que decían que si a 2 se le resta 1, no podría ser así también. No, es que como tenemos ceros positivos y negativos, entonces el número que vamos a restar siempre es el 2. Siempre va a ser el 2. Bueno, miremos entonces. Ajá. Pues a usted solo le va a interesar tener positivos, o sea, siempre los negativos los va a transformar a imaginarios. No necesariamente, porque si en positivos quedaran números mayores que 2, ahí se harían las combinaciones también. Vamos a ver, yo creo que yo creo que van a quedar otros ejemplos donde quede así para que ustedes lo puedan observar. Ok, gracias. Miremos el 2, aquí tenemos más menos 2 y más menos 1 entre los posibles factores. Y el 12 sería más menos 12. ¿Qué otro número puede dividir al 12? El más menos 6, el más menos 4, el más menos 3, el más menos 2 y el más menos 1. Aquí van a quedar un montón de posibles ceros. ¿Por qué? Primero vamos a dividir todo dentro de 1. Más menos 2 dentro de 1 es más menos 2. Más menos 1 dentro de 1 es más menos 1. Ahora vamos a hacer la división dentro de 2. Más menos 2 dentro de 2 es más menos 1, pero como ya lo tenemos aquí, ya no lo copio. Más menos 1 dentro de 2 es más menos 1 medio. Ahora con el 3. Más menos 2 dentro de 3 es más menos 2 tercios. Más menos 1 dentro de 3 es más menos 1 tercio. Estamos sacando los posibles ceros. Ahora hagámoslo con 4. Más menos 2 dentro de más menos 4 me queda 1 medio. Entonces, este ya lo tengo aquí, ya no lo tengo que dividir. Y más menos 1 dentro de 4 es más menos 1 cuarto. Ahora pasemos con el 6. Más menos 2 dentro de 6 es más menos 1 tercio. Ya lo tenemos acá, no lo colocamos. Y más menos 1 dentro de 6 es más menos 1 sexto. Pasemos al otro. Más menos 2 dentro de más menos 12 es 1 sexto. Ya lo tenemos aquí. Y más menos 1 dentro de más menos 12 es más menos 1 doceavo. Estos serían los posibles ceros que nosotros tendríamos. Pasamos entonces ahora a hacer la división sintética. Aquí es de estar intentándolo, ¿verdad? Aquí nos quedaría 12, 8, menos 3. Y por último sería el menos 2. ¿Con qué número quieren que probemos? Aquí podemos ir probando con los números que ustedes deseen. Solo para que ustedes elijan un número. Si no lo elijo yo. Se puede negativo también. Ingeniero. Mire, yo sugeriría que tomáramos más negativos, ¿verdad? Menos 5. No, pero tienen que ser de los posibles ceros. ¿Los 2? Menos 2. Probemos con menos 2. Bajamos el 6. Aquí nos daría 24. ¿Cuánto sería 24 más 8? 32. No, ese es una recho menos 4. Menos 16. Pues esto nos daría menos 16 menos 32, la 29 por 2. Ya estamos viendo que no se va a anular. Entonces el menos 2 no podríamos pensar en un número más
tomemos un negativo, puede ser el más menos uno, probemos con el menos uno. Menos un medio, perdón. Bajemos el 12. Sería menos 6. 8 menos 6 serían 2. Y 2 por menos un medio, eso nos daría 1. 1 sería menos 2. Y menos 2 por un medio sería ya más 2. Vamos a ver, no. Ingeniero, su voz se escucha un Vamos a ver, poquito aquí entrecortada. No sé si soy yo tengo o una los demás error. compañeros también la escuchan así. Vamos a ver. Cortado, comente. ¿Se escucha bien? Yo lo estoy Escucha bien. escuchando. Bueno, ¿Sí se escucha? Ahora sí. Bueno, entonces, ¿cuál sería su internet? Metros bien, Samuel. Bueno, 12 por un medio, estábamos diciendo que era menos 6. 8 menos 6 nos darían 2. 2 menos 1. Ahí está, es menos 1. Menos 3, menos 4. Y menos 4. Sí, ahora sí se escucha entrecortado. Positivo. Aquí nos... Ahora sí se escucha entre... No se le escucha bien. ¿Cortado? Sí, no ingeniero. se le escucha, ingeniero. No se le escucha nada. Se le escucha Sí, no, entrecortado, que ya Inge. todo entrecortado. Yo me quedé desde que puso posibles, ya no escuché bien toda la explicación, ingeniero. Permítame un momentito. Y bueno, espero que se escuche mejor. ¿Me comentan, por favor? ¿Si se oye mejor? Sí, se Un escucha poco mejor. mejor. Es un poco, no es mucho. Sí, por momentos tiene cierta pérdida, ingeniero. Sí. Bueno, voy a salir y volver a entrar. Puede ser de que eso sea. Permítame un momentito. Wendolyn, no detenga la grabación, por favor. ¿Cómo se escucha, jóvenes? ¿Se escucha bien? Ya estamos mejor, ingeniero. Sí, mejor. Gracias, Sí, hoy. ingeniero. Sí, ya mejor. Entre los posibles ceros, vuelvo a repetir lo que hice, fue hacer la división entre cada número. Entonces, por ejemplo, acá más menos 1 dentro de más menos 1 nos dio más menos 1, más menos 2 dentro de más menos 1 y me dio más menos 2. Lo mismo fui haciendo con los demás. Más menos 1 con 2, más menos 2 con 2, y así se fueron obteniendo los demás resultados hasta llegar hasta el 12, ¿verdad? Entonces, partiendo de acá, para hacer la división sintética, yo tomé los coeficientes, el 12, el 8, el menos 3 y el menos 2, y comenzamos a ver que la mejor opción es que tomemos los números negativos. Probamos con el 2 y no nos quedó 0. Ahora probamos con menos un medio y sí nos quedó 0. Entonces significa que x menos un medio es un 0 de la función.
Ahora lo que vamos a hacer es, partiendo de acá, como teníamos grado 3, ahora esto va a ser grado 2. Entonces, cuando tengamos grado 2, mejor utilizamos ya sea factorización o utilizamos o continuamos con la fórmula cuadrática. Si ustedes observan, todos estos números que me quedaron acá son divisibles dentro de 2. Entonces, podemos hacer eso para reducir un procedimiento. Entonces, podemos dividir dentro de 2. Aquí nos quedaría X y aquí nos quedaría 2. O sea, que vamos a trabajar con esto mejor, más sencillo. Miremos si se puede factorizar. Si se podría factorizar, ¿qué caso de factorización tendría? X cuadrado más BX más C. AX al cuadrado más BX más C, muy bien. Entonces vamos a multiplicar este 6 por toda la expresión. Y aquí nos quedaría 36. Y aquí 12. Ahora miremos qué número. La raíz cuadrada del primero, pues nos daría 6x. Lo vamos a colocar en los dos lados. Aquí nos daría menos y aquí nos daría más. Dos números que multiplicados me den 12 y restados me den 1. Solamente sería el 4 y el 3. El 6, este 6 que tengo aquí no se puede dividir en ninguno de los dos paréntesis, pero sí los puedo separar como 3 por 2, descomponerlo, ¿verdad? Entonces nos quedaría 3x menos 2 y el otro paréntesis se haría 2x más 1. Entonces ya tomo este valor, lo igualo a 0 para encontrar los otros ceros. Entonces aquí me quedaría 2 tercios. Y acá me quedaría menos 1 menos 1 medio. Entonces aquí estarían ya las soluciones que nosotros tendríamos acá. Si ustedes observan, precisamente tenemos un positivo y dos negativos. Pero los dos negativos, como son un medio, entonces creo que aquí hay un problema. Vamos a ver. Revisemos, por favor. Si tomamos bien los signos, 2 menos 4, ¿sí? Ah, aquí hay un signo que puse positivo, miren. Este signo nos va a cambiar totalmente todo. Bueno, por lo menos los resultados, porque el procedimiento sigue siendo lo mismo. Vamos a ver. Aquí sería positivo, y aquí sería negativo. Noten cómo un signo nos puede cambiar todo totalmente. Entonces aquí sería restando el 2, o sea que el resultado sería 2 tercios. Y acá sería 1 medio. O sea que aquí vamos a tener 3 ceros. Un negativo. Serían 2 negativos. Porque tendríamos menos 2 tercios y más menos 1 medio. Aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo. Entonces tenemos un negativo, 2 negativos y un positivo, como lo dijimos aquí en la regla de signos de Descartes. Un negativo y 2 negativos, como se ve en la regla de signos de Descartes. Bueno, vamos a hacer otro más. Me interesaría que practicáramos bastante esto. Este tema es muy importante. Vamos a ver. Tomemos la número. Quiero que hagamos una que tenga varios ceros por la solicitud de ustedes, para que podamos analizar bien los ceros positivos y negativos. Bueno, miremos acá. ¿Cuáles serían vamos a ver los ceros positivos, los ceros negativos, los ceros imaginarios y el total? Ya sabemos de que el total nos tiene que quedar 5, porque es el grado del polinomio. Ahora miremos cuáles serían los positivos. Aquí hay una modificación. Entonces, aquí hay un cambio. ¿Dónde más hay otro cambio? Aquí. ¿Y en dónde más? Aquí. Por lo tanto, hay 3 positivos. Ahora miremos los negativos. Los negativos, ya nos dimos cuenta de que los que tienen exponente impar se cambian signo
y los que tienen exponente par se quedan con su mismo signo. Entonces, miremos los cambios acá. Aquí no hay cambio, aquí sí hay uno. Aquí hay otro. Por lo tanto, ¿cuántos ceros negativos hay? 2. Ahora, ¿cuántos imaginarios tendrían que haber entonces para que esto nos dé 5, nos dé sumado 5? Serían 0. ¿Estamos bien ahí? ¿Hay alguna duda, por favor? Pregunten. Antes que prosiga. Si no hay dudas, continúo. ¿Podría repetir cómo sacó los ceros? Yo no entendí. Bueno, mire, pues, para los positivos, voy a tomar la expresión original y voy a ver las variaciones. ¿A qué le llamo variación? A la variación de signos, que ya sea que el primero sea positivo y el segundo sea negativo, o viceversa, que el primero sea negativo y el segundo sea positivo. Esas son variaciones. Entonces, aquí cambié. Hay un positivo, un negativo, hay una variación. De negativo a negativo no hay variación. De negativo a positivo sí hay una. De positivo a positivo no hay, pero de positivo a negativo sí hay. Entonces, ¿cuántas variaciones tengo? 1, 2 y 3. Hay 3 positivos. ¿Sí? Ahora para los negativos. Es sustituir el menos X en lugar de X. Pero ya habíamos observado con los anteriores ejemplos que prácticamente los que se cambiaban de signo eran los impares y los pares permanecían con sus signos. Por ejemplo, aquí es negativo porque es impar. Como este es par, se queda con su signo. Como este es impar, cambia. Como este es par, queda. Como este es impar, cambia. Y como este es par, se queda. Entonces, miremos los cambios. De menos a menos no hay variación. De menos a más sí hay variación. Entonces aquí vamos 1. De más a más no hay. De más a menos sí hay. De menos a menos no hay. Por lo tanto, ¿cuántos negativos tendría? 2. Para los imaginarios sería el complemento para que esto me dé 5. Y como ya tengo 3 más 2 es 5, entonces el imaginario tendría que ser 0. Ahora miremos las posibles combinaciones, que aquí sí voy a tener más combinaciones porque los números son mayores que 2. Entonces, podemos comenzar primero con solamente modificando el 3. Restémosle a este 2, perdón. Nos quedaría 1. A este dejémoslo por el momento como está. ¿Y cuál sería el complemento acá? Para que esto me dé 5. ¿Cuántos complejos tendría? 2. 2, así es. Bueno, miremos entonces. Ahora hagamos la siguiente combinación. Dejemos el 3 y restémosle 2 a este. ¿Cuánto sería 2 menos 2? 0. Por lo tanto, ¿cuánto tendrían que ser los complejos? 4. 2. Bueno, ahora sí restémosle a los 2 el 2, que nos quedaría 1 y 0. Para hacer la tercera combinación. ¿Cuánto tendría que ser los complejos entonces? 4. 4. Entonces, estas son las posibles combinaciones que nos... Entonces, eso es muy importante. Ingeniero, disculpe. Ahora miremos. Sí. ¿Cómo determinamos el número de combinaciones? Más que todo va a ser dependiendo de los positivos, porque si el grado si el número de variaciones es mayor que 2 en los dos, tanto en positivo como negativo, van 4 posibles combinaciones o más. Pero si uno de los dos es mayor que 2, podríamos tener entre combinaciones. Dependiendo, porque por ejemplo en este caso, si yo tuviera otro 2, o sea, aquí habría otras combinaciones. Casi no le capté, ingeniero, se escucha entrecortado, pero en resumen es dependiendo del número de grado. Así es.
Otra vez Por ejemplo, en el ejemplo anterior, en la 20 creo que estábamos resolviendo, si no estoy mal, donde preguntó Wendoli. Ahí había otra posible combinación. ¿No la colocamos porque con una ya era suficiente? ¿O porque no era posible poner más combinaciones? Es en el caso Inge, no se acá escucha. solamente podría Inge, perdón, joven, aumente déjenme ver cómo se... Fíjese que realmente sí tengo más. La semana honestamente tampoco se le escuchó, Inge. es que apagué el micrófono solo para apagar todos los artefactos que tengan conectados a internet ahorita. Está bien, Inge. ¿Me podrían decir cómo se escucha ahorita, por favor? ¿Ya se escucha un poco mejor? Bueno, Ahora gracias. se escucha un poco mejor. Cuando usted no presenta su pantalla, sí se le entiende un poco más, ingeniero. Sí, pero no podemos dejar sin compartir la pantalla. No presente la pantalla. Bueno, miren, pues, sí me extraña la situación, porque yo llamé a la operadora de cable para que vinieran a ver. La semana pasada tuve muy irregular el internet y supuestamente ahorita ya quedó bien. Entonces, vamos a ver, porque si no voy a tener que volver a llamar porque no me parece extraño realmente que esté fallando. Haga un test para ver si le están entregando lo que le están vendiendo. Sí, porque realmente... ¿Es claro o Tigo? Es claro. Lamentablemente. Ahí está la respuesta. Ahí está el detalle. Claro, lástima, Inge. Pero ahí va lo irónico que sí es Tigo también. Sí, hombre. Bueno, la velocidad de internet en Guatemala siempre es muy mala, realmente. Bueno, no la velocidad realmente, sino es la capacidad que se está vendiendo. Ustedes vieron una publicación, el ancho de banda, exacto. Se están observando que Guatemala está entre los peores países en esta situación. Bueno, miremos, jóvenes, yo espero que ya se escuche mejor con todos los celulares apagados que habían en la casa. Entonces, alguien me había hecho una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Disculpen. La primera pregunta era que cómo determinamos el número de combinaciones, pero creo que me respondió que era con respecto al grado de la ecuación. Y en ese ejemplo cabal que está presentando, tenemos una posible combinación aparte de la que ya teníamos, entonces teníamos dos. Pero sí, creo que a partir de ahí se podía tomar otra combinación, pero no sé si no la pusimos porque con una es suficiente.